Yo creo que le debemos dar la palabra a Juan Camilo Toro, quien ha vivido de cerca cada una de esas historias y nos puede hablar muy también ya desde el punto de vista subjetivo cómo ha logrado hacer camino al andar. Hoy hemos visto diferentes caminos a través de las disciplinas, repito, a través de los diferentes sectores, la academia, la empresa, y ahora pues precisamente estamos tocando algunas fibras para una gran operación de pedagogía colectiva que pretendemos hacer el año entrante, y por eso llamamos este foro, decíamos esta mañana, pongámosle corazón, en homenaje aquí al doctor Jorge Reynolds, inventor del marcapasos, repito, y uno de los hombres importantes no solamente del país sino de la humanidad, para que le pongamos corazón a la defensa de lo público y establezcamos vías para que a todos, de alguna manera, de donde estemos, hagamos camino al andar. Entonces, Juan Camilo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Tratar de explicar el fenómeno que inició la Fundación Amadeus y que ahora es la red de escuelas y bandas, por experiencia se lo sé decir, es una cosa totalmente imposible. Eso hay que vivirlo. Entonces, para vivirlo, voy a contarles unas cuantas historias de los muchachos de estos barrios, historias personales y unas cuantas evidencias que hemos visto dentro de la fundación de cómo la música realmente sí logra transformar socialmente una ciudad. Les puedo contar, o mejor, poner un ejemplo. Muchas veces en la vida uno siente que la vida tiene una banda sonora. Uno está triste o aburrido, por el contrario estás feliz porque estás viendo una exnovia que te trae muchos recuerdos, yo qué sé. Inmediatamente uno trata de buscar una música para ese momento y la música te cambia el estado de ánimo, inmediatamente te lo cambia. Eso viene desde los griegos, inclusive desde los pitagóricos, siglo VI antes de Cristo, todo el cuento de cómo la música transforma al ser humano, cómo crea un carácter. Los griegos estudian eso y se dan cuenta que de verdad pasa. Entonces sacan inclusive leyes con las cuales protegen el quehacer musical. Y dicen, si usted va a ser soldado, entonces usted no puede escuchar música hecha de esta manera, porque esta música te vuelve afeminado, punto. Si vos vas a ser escritor, poeta o artista, por el contrario, no debes escuchar la música que está destinada a ser escuchada por los soldados, porque te va a generar un corazón de piedra. El soldado necesita eso para no tener piedad y simplemente acabar con todos sus enemigos, contrario a lo del artista. Él debe ser capaz de sentir piedad. Eso se redescubre por allá en el Renacimiento, más o menos 1412, donde se redescubren estos textos. Y de ahí en adelante la música vuelve a tener ese carácter. Entonces, la idea de la Fundación Amadeus es tratar de utilizar la música para romper ese dique, podemos llamarlo así, esas barreras que tenemos todos cuando conocemos a alguien, para que no nos hagan daño. Entonces uno no se expone el mismo como es, sino que uno va esperando, va revelando ciertas cosas. Imagínense si nosotros, o algunos de nosotros que hemos tenido una vida muy afortunada, donde el problema más grande que uno ha tenido es me dejó mi novia, pero realmente no has tenido mayores problemas, y tenemos esas barreras construidas. Ahora imagínense estos muchachos de las comunas, donde sí existen verdaderos problemas, donde allá la vida es si llegaste a tener 30 años en esa década de los 80 y los 90 que fue tan violenta, ya eras considerado una persona sabia. Imagínense los problemas y las barreras que pueden tener estos muchachos allá arriba. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar la música como una herramienta. Contrario a lo que se cree, la Fundación Amadeus no es una fundación musical, es una fundación que transforma por medio de la música a la sociedad. Si yo le explico a un muchacho, y tengo que utilizar unos términos técnicos, el por qué Tchaikovsky escribe su Cuarta Sinfonía,
donde él está en estos climas abruptos de Rusia y él decide tirarse a un río congelado para acabar con su vida. Y después dice, no, yo tengo que ser capaz con esto, y empieza a escribir su cuarta sinfonía. Y el comienzo es el tema del destino. Y cada que ese tema del destino llega a la sinfonía, se vuelve cada vez más depresiva y más profunda. Y en el último movimiento, él toma una canción popular para decirle a la gente, miren, es que todos ustedes están felices, pero se olvidan de que yo estoy aquí triste y no soy capaz con esto. Cuando uno le explica a un muchacho de estas comunas que le pasa prácticamente lo mismo, que él no está solo, sino que los grandes genios de la humanidad han pasado por lo mismo, inmediatamente su corazón se abre. Apenas se abre su corazón, ahí es donde uno llega con el trabajo social. Ahí es donde empiezas a hablar con ellos, a mostrarles que de verdad valen y que están llenos de una cantidad de talentos y valores impresionantes. Ahora, es un ejemplo tal vez muy fuerte, pero sabemos que es cierto. Imagínense la valentía que tiene que tener un muchacho de estos a los 16, 17 años tal vez, para montarse de parrillero en una moto con un arma y saber que va a tener que ir a matar a una persona. Eso necesita una valentía impresionante, impresionante. Tanto que tienen que salir trabados, drogados o quién sabe cómo. Ese mismo muchacho que es capaz de enfrentarse a la muerte, ¿qué miedo le va a tener un escenario? ¿Qué miedo le va a tener a tocar un instrumento? Por Dios, es que son las personas más valientes que existen. Cuando la fundación empezó, nos contaba Juan Guillermo Campo, quien es el fundador, él nos juntó varias veces a los profesores que iniciamos y él nos decía que la primera conferencia que él hizo para poner la primera escuela de música fue en Aranjuez. Ahí al ladito quedaba la banda de La Terraza, que fue muy famosa pues porque ahí estaba todo lo malo, pero entonces había que poner la escuela al lado. Y él nos contaba eso, vamos a poner esta escuela ahí al lado de La Terraza, y yo era mirándole, yo, Dios mío, este tipo nos va a ir a matar a todos, porque lo primero que uno piensa es eso, ese barrio es violento, allá me van a matar. El que no piense eso está más loco que él que pensó ponerlo ahí. Entonces empezó a hablar con la comunidad de poner una escuela de música, de cómo iba a ser de bonito, todos los muchachos haciendo música al mismo tiempo. Él me decía, yo siempre pensé, Camilo, que no me iban a hacer la pregunta del millón, hasta que ya toda la comunidad reunida feliz y alguien por allá levantó la mano e hizo la única pregunta que no se debía hacer en el momento: ¿y qué instrumentos van a tocar? Claro, porque ellos pensaban guitarra eléctrica, bajo, batería, acordeón, quién sabe qué cosas. Y le toca responder a Juan Guillermo, violín. Inmediatamente esa frontera cultural se ve violentada, porque las fronteras se dividen es precisamente por la cultura. Porque la gente de las comunas habla utilizando el sisas, el parse y todo este tipo de cosas, porque nos segregan. Nosotros no entendemos su idioma y ellos no entienden el de nosotros, y nosotros íbamos allá a ponerles el idioma del violín. Entonces claro, todo el mundo se paró y se fue, furiosos. Pues allá se puso la primera escuela. Ahora, para contarles unas cuantas anécdotas, porque de verdad no quiero extenderme, uno puede hablar toda la vida de esto, de unos cuantos casos que uno sabe que sí se salvaron. La gente en este momento que está en nuestra orquesta principal, que conforman unos 180 niños y jóvenes, un día un amigo, que obviamente pues no quiero revelar su nombre, me contó su historia y me dijo, Camilo, es que yo vengo de una familia con muchos problemas. Y entonces uno se imagina, quién sabe, dentro de lo que uno ha vivido. Pero empieza a contarme y me menciona con nombres de cómo las guerras entre combos le habían matado solamente a su familia 21 hombres, y cómo él seguía en la lista para coger un arma e ir a matar el otro del otro combo. Y en este momento, este muchacho está estudiando en el extranjero una maestría en música. Él cogió su instrumento y prefirió ese camino. Cuando otra alumna me dice, Camilo, es que la música me salvó porque es que nosotros en mi familia ya nos íbamos a suicidar. Cuando yo tenía 8 años, mi papá lo encontraron con 31 puñaladas en los testículos. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que esta gente esté cuerda?
Y así hay toneladas de historias. Esos son dos, eso es una puntica del iceberg. Entonces, la música realmente como transformadora social tiene esa gran oportunidad. Y este programa de la Red de Escuelas y Bandas y de la Fundación Amadeus es uno de los patrimonios más grandes que tiene Medellín. No nos vamos muy lejos, fíjense, en Venezuela está el mismo programa, solamente que allá nos llevan más de 20 años de ventaja y tienen 1 millón de músicos, 1 millón de niños músicos. Ahora, nosotros no pretendemos que todos sean músicos, imagínense esta ciudad, según las estadísticas han pasado más de 70.000 niños por el programa. Uno tener 70.000 músicos, por Dios, no se puede, no enloquecemos todos. Lo que hacemos es mostrarle a estas personas que sí se puede, que ellos pueden ser respetados y que el héroe social, como decía el secretario, no es este renegado, sino el héroe social es esta persona que uno ve caminando y que la vieron al lado del Papa cuando logramos ir allá con toda la orquesta. Entonces, ya el niño no quiere ser el sicario, sino que el niño quiere ser el músico para llegar donde llegó su amigo más grande. Lo otro que se utiliza mucho, y esto es algo que todos deberíamos aprender, son los retos colectivos. A uno le ponen un reto como uno solo y uno dice, no, tal vez uno lo piensa, pero cuando uno le pone a una orquesta completa un reto, todos se unen y lo logran. Eso es lo que tenemos que mostrarles, que es que unidos sí se puede. Si los cogen solos va a ser más difícil. En uno de los ensayos del año pasado le propusimos a la orquesta tocar todo el repertorio que teníamos hasta el momento y todos dijeron, no, nos vamos a desmayar, porque es que era un repertorio que abarcaba más de 6 horas de tocar sin parar. Los ensayos que nosotros hacemos son sábados y domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todos los sábados, todos los domingos. Y le propusimos eso a la orquesta. Y estos muchachos todos fueron capaces de tocar 6 horas seguidas, sin hablar, sin pararse al baño, simplemente se pasaba la hoja, la hora que sigue. La alegría de todos ellos por haber logrado eso es algo que me va a quedar a mí siempre. Yo no entendía qué era lo que pasaba. Pero sí les sé decir, y aquí me amplío, no solamente la música, sino todas las artes sensibilizan al ser humano. Cuando tienes un ser humano sensible, en ese momento tienes un ser humano de bien. Antes de eso tienes un ser humano que divaga. Y sobre todo en ese cinturón de comunas de nuestra ciudad donde no llega la cultura, afortunadamente ya sí es fuerte, donde no llegaba la cultura, corrijo, ellos simplemente divagaban, caminando. ¿Qué les ofrecía a ellos en esa época su barrio? Vaya y mate para conseguirle una nevera a la mamá, o vaya y siéntese acá todo el día a ver quién pasa, o vaya y venda droga a ver si logra alguna cosa. Ya hay una escuela de música, ya hay una escuela de danza, ya hay algo de teatro. Y nosotros, que próximamente seremos la generación que va a llegar a los puestos de poder, nos toca esa responsabilidad. La generación inmediatamente anterior abrió las puertas. Nosotros tenemos que defender a muerte esas entidades culturales que están en estos cinturones de las comunas. Si nosotros no lo hacemos, se nos vuelve a caer Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias a Camilo por esta vivencia, por esta también pedagogía de la construcción colectiva. Ahora precisamente nos preguntábamos qué es el desarrollo integral, y para estar desarrollado integralmente primero hay que ser libre, y para ser libre, por supuesto, tiene la persona que tener capacidad de opción. Muchas gracias, Camilo, y a la Fundación Amadeus por que esos muchachos y tanta gente que ustedes están formando tenga capacidad de ser libre, tenga capacidad de opción. Yesid Henao viene trabajando precisamente con toda esa juventud y queríamos que también nos acompañara para que nos dé un testimonio un poco de ese trabajo tan hermoso, ese desafío tan grande que tiene la ciudad, y que
a pesar de los ingentes esfuerzos, todos se quedan siempre cortos. Quisiéramos tener mucho más presupuesto de todas las partes para ese tipo de vivencias, pero Jessy, tienes la palabra. Gracias, magistrado. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Estamos honrados en compartir esta tarde con ustedes. Para nosotros es bien importante contar las experiencias que alrededor de estos 8 años como administración de continuidad hemos logrado construir de la mano de organizaciones como Amadeus y un sinnúmero de organizaciones sociales, empresariales, que vienen trabajando en Medellín desde hace muchos años. Como lo señalaba el secretario de Cultura, Luis Miguel, la construcción que se ha hecho de estos 2 planes de desarrollo que han estado en línea en los últimos 8 años, parte de unos aprendizajes y unas experiencias que se han retomado desde el sector social, desde el sector empresarial, y que lo que han pretendido es tejer puentes entre las diversas ciudades que dialogan en un mismo territorio, es decir, el territorio de la ciencia, la tecnología, la innovación, con inversiones importantes al respecto, con un parque Explora, con un edificio Ruta N y además toda la inversión que se viene haciendo para tejer puentes entre universidades privadas, universidades públicas, entre colegios, con concursos, con toda la estrategia de Medellín la más educada, con toda la inversión que se hace para la investigación, como les decía ahora, con el 30% que pone el municipio para el funcionamiento de Explora, del Parque Explora, toda la inversión que se está haciendo en educación superior, donde más de 25.000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 están accediendo a la educación superior con créditos condonables para la manutención y para la matrícula, con una inversión histórica en estos 8 años en temas de juventud, y que rebasa los 700.000 millones de pesos en infraestructura, educación, créditos condonables, deporte y recreación con escuelas populares del deporte en cada rincón de la ciudad, con programas integrales para atención incluso desde la primera infancia, como la política de primera infancia con Buen Comienzo, y un sinnúmero de oportunidades y de proyectos que, como lo señalaba el señor magistrado, es insuficiente para la problemática que viene de hace más de 50 años viviendo la ciudad. Y quiero referirme como a algunos puntos de esa problemática de Medellín. Esta es una ciudad que se comienza a poblar, sobre todo el norte, a finales de los 70s, 80s, con las migraciones campo-ciudad, sobre todo de gentes venidas de distintos rincones de Antioquia, con toda una memoria, con toda una carga de símbolos, de historias y de toda su diversidad, y vienen a construir un territorio que para muchos pues no les pertenece, y en esa construcción se encuentran además con lo que señalaba el compañero sobre el proceso de la construcción de nuestros barrios. Es allí donde empiezan a construirse unos grupos que luego empiezan a caer a merced de intereses externos para la comercialización, para el narcotráfico, y que es generalmente, digamos, una instrumentalización que ha tenido estos barrios y han tenido los jóvenes, porque son utilizados para el expendio, para la venta, para el transporte de armas, y nuestra ciudad empieza a crear toda una contracultura, para llamarlo de alguna manera, alrededor de la mafia, alrededor del dinero fácil y la cultura de la ilegalidad. Por eso la fórmula que desde el 2004 se empieza a desarrollar en la ciudad es más oportunidades para cerrarle el paso a la delincuencia y a la ilegalidad, pero más cultura ciudadana y más educación para que los jóvenes que están en los barrios, que per se no son malos, puedan tener posibilidades de formarse en redes de artes visuales, redes de música, redes culturales, la red de escuelas y bandas de música, con unos resultados comprobados. Hay un estudio que nos muestra que de los 4.500 jóvenes a la fecha del estudio que estaban en la red de escuelas y bandas de música, no habían señales de homicidios porque estos jóvenes o algunos de esos jóvenes estuvieran en grupos armados ilegales. Eso es un indicador interesante para la ciudad. Fue un estudio muy serio que realizó la Universidad de Antioquia, donde nos dice la música y el arte transforma, y para nosotros esa es una apuesta fundamental como administración pública, y es el arte que transforma, que construye proyectos de vida, pero también es el arte como un motor de la transformación política de la ciudad. Esta ciudad tiene profundos
problemas para la relación con el otro, para la tolerancia. Según la última encuesta de calidad, la encuesta de cultura ciudadana que acabamos de realizar, nosotros encontramos que la persona que vive en Medellín siente, digamos, muy poca tolerancia a vivir con personas homosexuales, con guerrilleros, con paramilitares. La pregunta que se les hizo fue: ¿usted estaría dispuesto a aceptar a un homosexual, una prostituta como vecino? La mayoría de la gente dice: no lo aceptamos. Pero además esta es la ciudad en Colombia, según esa encuesta de cultura ciudadana, que más homicidios tiene con arma de fuego, por encima de Bogotá y por encima del resto del país. Es una ciudad con altos niveles de intolerancia, que busca la salida fácil al conflicto, que tiene que seguir avanzando y transformándose, pero que ha hecho ingentes esfuerzos en estos 8 años para abordar esas problemáticas. Entonces nos queda una serie de respuestas, de proyectos, de oportunidades que se van generando que no teníamos hace 10 años, un gran abanico de proyectos y programas para generar oportunidades de educación, de formación, de estímulo a la investigación, a la creación en arte y cultura, pero también tenemos grandes preguntas por la esencia, por los valores de esta sociedad nuestra, esta sociedad de Medellín que estamos construyendo. Y ahí hay unos retos muy importantes, como ese tema de la tolerancia, ese tema de la convivencia, de la coexistencia pacífica con el otro, se convierten en preguntas fundamentales para los proyectos que estamos desarrollando de investigación, los proyectos de grado que cada uno está haciendo para su trabajo en la cotidianidad, y es cómo hacemos reflexiones alrededor de estos valores que han construido y sobre los que se ha construido nuestra ciudad. Ahora estamos avanzando, digamos, en todo un proceso de empalme para que la nueva administración retome estas experiencias que pretenden formar a los niños y niñas de los 0 a 7 años con un programa como Buen Comienzo, que luego empiecen a trabajar y le den continuidad a ese ciclo educativo, y que puedan llegar a la educación superior y no tengan que detener por ningún motivo su proceso educativo, porque nosotros sí creemos que en Medellín, donde hay más de 500.000 jóvenes, que es el 25% de la población de la ciudad, nosotros consideramos que en cada rincón de Medellín donde hay un joven hay posibilidades, hay un potencial transformador, porque el enfoque con el que nos paramos para trabajar con juventud es el enfoque promocional. Nosotros creemos que ahí hay posibilidades, potencialidades. Muestra de ello son estos 4.500 jóvenes en la red de escuelas y bandas de música, los jóvenes que están, los más de 25.000 jóvenes que con créditos condonables están estudiando en las distintas universidades públicas y privadas con recursos de EPM, que a la vez es nuestra también, es de todos los medellinenses, con las becas en las Amundos, donde más de 120 muchachos y muchachas están haciendo sus posgrados en el exterior, también con créditos condonables. La ciudad tiene que ampliar la posibilidad para que los jóvenes sean quienes nos ayuden también a construir un nuevo marco filosófico, un marco de valores que renueven esa mirada sobre el joven, que ha sido una mirada peligrosista, toda vez que hemos tenido jóvenes que han protagonizado hechos violentos que han marcado la historia de nuestra nación. Y en ese sentido, pues lo que queremos es generar nuevos héroes y heroínas que sean héroes y heroínas de esos valores, de una nueva mentalidad y una nueva mirada sobre el joven medellinense, que precisamente sean la del joven actor, la del joven músico, la del joven investigador y la del joven político que hace cultura, que construye sociedad. Y por eso nuestra apuesta muy fuerte es con la primera infancia y la juventud en Medellín. Muchas gracias, y queremos también agradecerles también a todos y todas su atención en este ratico.